es el tiempo de los milagros. Diga conmigo, es el tiempo de los milagros. ¿Cómo se registra un milagro? La ciencia médica le llama un hecho que no puede ser explicado según las leyes naturales. Un milagro es un acontecimiento que va más allá de la naturaleza física. No se puede explicar un milagro. Por eso no hay que pensar en analizarlo, porque con el corazón se cree. Usted prepárese para creer y el milagro vendrá. Vamos a Mateo capítulo 15. Jesús sale de casa y va a hacer milagros en aquella zona donde él se encontraba. Mateo capítulo 15, versículo 29. Él venía de sanar a mucha gente, entre ellos una mujer que padecía de flujo de sangre fue sanada. Hoy me encontré con una hermana aquí que el Señor la libró de la muerte a través de que le descubrieron un problema que tenía, y gracias al Señor está testificando. Los médicos se asombraron al observar que toda esa hemorragia que ocurrió no le trajo consecuencias catastróficas. ¿Por qué? Porque estamos viendo tiempos de milagros. Y en el libro de Mateo capítulo 15, versículo 29, Jesús sana a muchas personas. Jesús regresó al lago de Galilea, subió a una colina y se sentó. Esta es la traducción de la Biblia en otra versión. ¿Qué hizo Jesús? Subió a una colina y se sentó. Experimentemos esta bendición y vayamos por la fe a esa colina y miremos a Jesús sentado, quizás en una roca, sobre una roca, y vino una multitud a él. Aquí lo dice, y estuvo ahí sentado, y comenzó en el verso 30, estuvo sanando a cojos, ciegos, mudos, lisiados y a muchos otros enfermos que la multitud le llevaba. ¡Qué espectáculo!, dice esta versión. Los que hasta en ese entonces no podían pronunciar ni una palabra hablaban emocionados. Los miembros inútiles de los lisiados eran restaurados. Los cojos caminaban y saltaban, mientras que los ciegos, maravillados, contemplaban por primera vez el mundo. El gentío, asombrado, alababa al Dios de Israel. Qué grandes señales hizo Jesús. Nunca antes en la historia había acontecido esto de lo que estamos hablando. Hasta ese momento ocurrieron escenas que si una cámara como las que tenemos hoy hubiesen filmado, todos los millones de espectadores hubieran colmado las redes sociales para decir: ¡wow! ¡Qué poderoso es Jesús! Porque algunas personas no tenían un miembro del cuerpo. Por ejemplo, alguien que le faltaba la parte última del brazo y tenía hasta el codo, y de pronto ver surgir ese brazo y esa mano perfectamente creadas en ese instante. ¿Por qué fue tan grande la manifestación de milagros creativos? Porque ahí estaba Jesús, y Jesús es la palabra, y lo que la palabra dice se cumple. Él dijo las cosas y las cosas se hicieron. Eso me asombra. ¿Se imagina estar viendo a esas personas ser sanadas por primera vez? Un mudo comenzó a hablar perfectamente, y los ciegos abrían los ojos, y por primera vez en su vida miraban los colores tan atractivos de la naturaleza. Eso es el poder enriquecedor de los milagros. Estamos viviendo en la época de los milagros. ¿Por qué? Porque se levanta una generación que le cree a Dios. Se levanta una generación que dice: yo quiero más de ti. Una generación que estamos apasionados por Dios. Ya no es sencillamente asistir a una célula o a una congregación, sino ser obrero del Señor, sudarnos, avanzar, ir a los lugares
que nos necesitan para llevar las buenas nuevas de salvación. Yo siempre ando en la calle buscando a alguien por quien orar. El otro día fui a un taller automotriz y le digo a un hombre: ¿usted me permite orar por su pierna? Y me dijo: claro que sí. Usted sabe que los milagros suceden donde hay necesidad. La gente dice: quiero ver milagros. Pues actívese, busque a personas que están enfermas para experimentar el poder de Dios, porque tan solo dice: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Sabe lo sorprendente de la vida de Jesús? Él nunca oró por nadie para ser sanado. Él nunca oró por ningún enfermo. Él nunca comenzó a orar para que alguien se sanara. Él solo lo sanó. Dio la orden: extiende tu mano, extiende tu brazo. Y el brazo torcido y seco al instante cobró vida. Solo cree, le decía Jesús. La activación más gloriosa de milagros de la historia la vino a proclamar Jesús. Y lo que tengo como noticia hoy es lo más espectacular. ¿Y cuál es la noticia? Bueno, todos los componentes electrónicos y piezas y cosas que hacemos nosotros al crear, al inventar como humanos, aquellos artículos que traen beneficio a nuestra vida, como un automóvil, un sistema de aire acondicionado, como los que están climatizando nuestros servicios aquí, tienen componentes o repuestos que los fabricantes producen. ¿Y para qué los producen? Para que si se daña una pieza, sustituirla. Pues tengo una buena noticia: el cielo tiene repuestos para nuestros cuerpos y para cada órgano el cual necesita en este momento una sustitución. Dios tiene hígados nuevos, riñones nuevos, vesículas nuevas, pulmones nuevos, células nuevas, porque Dios es un Dios creador. Y eso es lo que me apasiona. Él tiene el repuesto para cada uno de los órganos que necesitamos. Y cuando oramos debemos de entender que la oración produce milagros, hechos sorprendentes que no pueden ser interpretados por la ciencia médica. La semana pasada vimos uno de los milagros más hermosos de estos días, y fue a un hombre que por 4 años y 5 meses experimentó sufrimientos terribles en su columna, 3 operaciones y por último 20 meses postrado en cama, y apenas podía sentarse en una silla de ruedas por 30 minutos porque no soportaba estar sentado ni siquiera en la silla de ruedas. El fuego de Dios tocó su cuerpo, lo sanó y ahora está caminando perfectamente. No hay clínicamente una epicrisis que nos explique eso. Esta es la hora de los milagros. Ya no es la hora de esperar, es la hora de provocar. Quede viendo al que está al lado y dígale: ya no es la hora de esperar, es la hora de provocar. ¿Cómo se provoca un milagro? Dice que le trajeron a las multitudes de enfermos. Alguien iba a su casa corriendo a 7 o 10 kilómetros y en la comunidad decía: Jesús está sobre una colina sentado sanando enfermos. Vamos. Agarraban a los cojos y los llevaban donde Jesús. ¿Por qué? Porque hay que actuar en fe. Le dije a alguien que me comentó de una persona que le iban a operar de la rodilla, y le dije: pues llámela, dígale que venga, vamos a orar por esa persona. Hemos visto a decenas de personas ser sanadas de las rodillas cuando ya prácticamente no tienen cartílagos. ¿Cuántos han visto esos milagros aquí en la iglesia? Amén. Pues ¿sabe lo que me dijo esa persona? Que llamó a la persona enferma y le dijo: sí, vamos a ver qué día llego. Ay, Dios mío, si yo quiero tener una oportunidad para correr por mi milagro, para avanzar. Toda la gente que vino a Jesús con fe
todos fueron sanados. Y esta no es la excepción. Todo el que viene con fe es sanado en el nombre de Jesús. Corra, 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 corra. No se detenga. Gloria a Dios. Qué hermoso es saber que Jesús estaba sanando, pero Él ya no está aquí. Jesús se fue, pero nos dejó lo más glorioso: al representante. He escuchado religiones decir que existen representantes de Cristo de manera personal, pero en realidad el representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Él es el representante. Y el Espíritu Santo hace los mismos milagros que hizo con Jesús, y todos los que nos doblegamos ante Dios y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, mayores obras que las que Jesús hizo, Él hará con usted. Usted nació en Cristo para ver milagros, caminando la vida en el Espíritu Santo, viviendo la vida llena del Espíritu Santo, y nos asociamos con el Espíritu Santo, sujetándonos a Él. Y Él dice: Roberto, yo quiero que Jesús sea glorificado. Entonces, si el Espíritu Santo ve que mi intención es glorificar a Jesús, Él no va a poner límites. Él anda buscando gente que le dé todo el honor a Jesús. Y aquí hay personas que amamos a Jesús y queremos que Jesús sea el más famoso de nuestro país. Queremos que Jesús sea el mejor de nuestro país. Sí, abajo la brujería, abajo la religión, abajo todo síntoma diabólico. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. ¿Y cómo lo vamos a proclamar? Con señales y prodigios, con maravillas y milagros. Acostúmbrese a la vida divina. En esta vida humana tenemos una naturaleza física muy débil, pero dentro de nosotros tenemos algo que no podemos ni siquiera describirlo, y es el poder del Espíritu Santo. Es un cántaro nuestra vida, pero dentro está el poder. Nuestra vida es frágil, pero el que habita dentro de nosotros es tan poderoso que puede crear cosas nuevas, vida nueva, una mente renovada, un corazón sano y un cuerpo saludable. ¿Quién lo hace? El poder del Espíritu Santo. Y les voy a decir a los jovencitos, escuchen esto, porque no hay un Espíritu Santo adulto y un Espíritu Santo junior. Es el mismo Espíritu Santo. Y por eso dice el Señor: nadie tenga en poco tu juventud. Todos los jóvenes que se sumerjan en la vida del Espíritu van a experimentar el poder de los milagros. Me gusta ver a Dios haciendo milagros. Cuando Dios hace milagros, la gente cree no por lo que decimos, sino por lo que vemos. ¿Ha observado ustedes esos estudiosos? Estudian y estudian las raíces, los términos, y no le obedecen a Dios. ¿Ha observado usted esa teología? Que estudian y estudian y estudian y no ven ni un milagro. No, este libro es maravilloso, es codificado. Aquí está la palabra, y cuando yo me asocio y me someto al Espíritu Santo, Él activa los milagros de esta palabra. Entonces su vida se vuelve maravillosa. Créanlo, la vida es aburrida sin el poder del Espíritu Santo. Es monótona. Por mucho escándalo que haga la gente, ¿ha visto usted cómo la sociedad está estacionaria, se siente aburrida, no saben qué hacer? Pero cuando la vida está llena del Espíritu Santo, hay maravillas, señales, prodigios, milagros. Veo vidas transformadas por el poder de Dios. Veo personas ser sanadas. Hace unos años vino una hermana que pertenecía a nuestra congregación y dijo: yo no sabía hasta la edad que tengo, cuando me hicieron un ultrasonido, que tengo un riñón normal y uno chiquitito. Y por eso es que tengo alguna deficiencia. Entonces, ¿qué teníamos que hacer para orar al Dios de los milagros?
orar para que el Señor hiciera crecer ese riñón chiquito. O sea, era un riñón enano. El otro era normal. Pero eso era de nacimiento. Y habían pasado más de 50 años hasta que le tomaron un ultrasonido, se dio cuenta y el médico le dice: no hay forma, vas a tener que vivir con estos medicamentos bajo esta situación, porque esto es de naturaleza, de nacimiento. Tenés un riñón pequeño y el otro normal. Pues comenzamos a orar. Eso suena locura, pero es que en esta vida, en lo natural, hay muchas limitaciones. Pero vino uno del cielo, y el que vino del cielo es mayor que todos los que estamos en la tierra. Y Él trajo lo divino, trajo el poder de los milagros y las señales. Y yo quiero a ese Cristo vivo, a ese que trajo los milagros y las señales. Oramos por esa hermana y se fue a hacer el chequeo médico. Entonces el médico se asombró y le dijo: ¿qué pasó aquí? Y le dijo: bueno, oramos en la iglesia. ¿Y qué fue lo que sucedió?, dice el médico. No entiendo. El médico no entendía. Y yo sé que algunos quieren saber qué vio el médico, y yo se los voy a decir en este momento. El médico vio que el riñón normal siempre estaba normal, pero ¿se recuerdan del chiquito? Estaba más grande que el normal, creció más que el grande. ¿Cómo sucedió esto?, dijo el médico, que el riñón normal ahora es más pequeño que el otro que era chiquito. ¿Quién lo infló? ¿Quién lo hizo crecer? ¿Quién lo hizo más grande que el normal? ¿Por qué lo hizo más grande? Como diciendo Dios: no solo te lo voy a hacer normal, te lo voy a hacer XL, extra large. Aleluya. Poderoso es Dios. ¿Ah? ¿Habías visto eso? Yo nunca había visto eso. Un riñón más grande que el otro. Y le digo: hermana, ¿no le incomoda? No. Así que ella tenía filtros naturales de sobra ahora. Podía filtrar su sangre, depurarla, porque para eso son los riñones. ¿Y quién puede decir algo contrario a lo que vimos? Si ahí está la epicrisis, si ahí está el ultrasonido, si ahí están los exámenes. Esta mujer no tenía explicación, el médico tampoco y nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque los milagros pertenecen al ámbito divino. Y usted entró en ese ámbito. Dele gracias a Dios. Usted entró en el ámbito divino. Gloria a Dios. Fuimos trasladados. Diga conmigo: yo fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Y en ese reino hay cosas asombrosas. Hace un tiempo me llamaron por teléfono. Fuimos mi esposa y yo directo a la sala del hospital. Era una joven, estaba dando a luz gemelas. No sé si en la sala de partos, en algún lugar, ella adquirió una terrible infección, hepatitis C. Ahora ella estaba hinchada, su abdomen muy grande, sus manos, toda ella inflamada, color amarilla. Entonces entramos a la sala donde ella se encontraba en una condición muy crítica. Ella se estaba muriendo porque la última notificación médica que le habían hecho en el hígado era hígado diluido. Hígado diluido. Entonces ella estaba agonizando y mi esposa y yo entramos a ese lugar, a donde ella se encontraba, esa muchacha, en esa sala, y comenzamos a orar a Dios. De pronto cantábamos muy suavemente. Ella no abría los ojos, pero podía escucharnos. Estaba tan débil. Y entonces de pronto, después de haber cantado un rato, me acerqué al oído de ella y le dije el nombre de ella. Su nombre es Gina. Y le dije: Gina, Jesucristo te sana. Abrió los ojos y comenzó a llorar y me dijo: yo estaba caminando por un túnel, me estaba yendo, y allá al fondo de ese túnel había luz. Los que pasan de la vida natural a la vida eterna pasan por un túnel, pero miran lo clarito al otro lado. Los que van para otro lado ya no miran clarito.
miran bien oscurito y calientito. Y no vale la pena ir ahí. Ningún ser humano fue hecho para ir ahí. No tenemos por qué permitir que la gente vaya ahí, sabiendo que hay un amor tan grande que fue derramado en la cruz del Calvario. Más bien hay una buena noticia, que hay milagros de transformación para aquellos que son adictos y que sean liberados, los que son enfermos y sean sanados. Pero bien, ella se levantó, se sentó en la cama y estaban muy, pero muy agradecida con Dios. Su llanto era de gozo y pidió de comer. Le trajeron algunas verduras, comió algo y se sintió feliz de ver la bondad de Dios. Entonces observamos que ella ya estaba totalmente en sus facultades, con muchas fuerzas físicas. Al día siguiente le dijeron los médicos: ya no tenemos que tratarte más, puedes irte a tu casa, porque el examen de la mañana muestra un hígado rosado, saludable, completo y sano. Aleluya. Así apareció en la epicrisis, un hígado nuevo. Y entonces las bebés que tenían también hepatitis no tenían. Ella no tenía hepatitis C, su hígado estaba normal, y ella dijo: por favor, denme el documento que certifica que anoche yo tenía hígado diluido, que me estaba muriendo, y el de ahora que tengo hígado nuevo. Le dice el médico: ni loco te lo doy, porque nos demandan. ¿Qué hospital va a dar una epicrisis contraria sabiendo de que podrían acusarlo de que la noche anterior fue una equivocación? En Dios no hay equivocaciones. En Dios hay milagros. En Dios hay milagros. Gloria a Dios. Aleluya. Yo me lleno de gozo, porque nuestra vida es para ver milagros. Usted tiene que enfocarse y diga: quiero una vida de milagros. Milagros, milagros. Acostumbrarme a esa vida. Quiero darle gracias a Dios y sentirme feliz. Cada día que me levanto yo estoy feliz y le digo: gracias, Señor. La gente apática, la gente frívola, nunca va a ver milagros. Somos aquellos que nos volvemos apasionados y por cada milagro celebramos todos los días de nuestra vida diciendo: gracias porque hiciste el milagro, gracias porque hiciste el milagro. Observe lo que sucedió con esta gente. Llegaron donde Jesús, y lo voy a leer en el verso 31. ¡Qué espectáculo! Los que hasta entonces no podían pronunciar, o sea, eran personas mudas, ni una palabra, hablaban emocionados. Los miembros inútiles de los lisiados eran restaurados. Los cojos caminaban y saltaban, mientras que los ciegos, maravillados, contemplaban por primera vez el mundo. Yo le dije al Señor cuando leí esto en esa Biblia: Señor, permíteme un día ir a ese lugar. Dame un sueño donde estés ahí, y yo quiero estar junto a ese lugar donde estaba sanando. Amo ver a las personas ser sanadas por el poder de Dios. Y hoy Dios va a hacer sanidades en esta mañana en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Dios sigue haciendo milagros si encuentra gente como estas. Vamos. Traían a los cojos, a los enfermos. Cuando alguien era ciego de nacimiento y de pronto abría los ojos, se encontraba con la maravilla de los colores de la naturaleza. ¿Qué quiere Dios? Que disfrutemos la sanidad, que disfrutemos la salvación. Quiero hacer énfasis en estos dos grandes beneficios. Y siempre estoy haciendo la misma pregunta que voy a hacer ahora. ¿Disfruta usted a Dios? ¿Lo disfruta? Si disfrutamos a Dios, no tenemos por qué vivir tristes. No tenemos por qué vivir preocupados. No tenemos por qué vivir nerviosos. ¿Saben lo que es disfrutar la atmósfera del cielo en la tierra? Eso es exactamente lo que el Padre busca, que disfrutemos la atmósfera del cielo en la tierra. ¿Y cómo poder disfrutar esa atmósfera? La mejor manera es la vida del Espíritu Santo en nosotros.
¿Cómo se provoca la vida del Espíritu? Más de Dios y menos de nosotros. Podemos decirle hoy al Espíritu Santo: Espíritu Santo, dame más de ti y toma más de mí. Una vez más, Espíritu Santo, dame más de ti y toma más de mí. Eso es exactamente lo que necesito. Yo no necesito más de Roberto. Yo no tengo por qué proteger más a Roberto. Quiero al Espíritu Santo. Y entre más tomes del Espíritu Santo, no te vas a parecer a ti mismo, te vas a parecer a Jesús. Jesús ocupa más espacio en nosotros. Jesús ocupa más autoridad en nosotros. A medida que le damos cabida, Jesús se vuelve más relevante en tu vida. Roberto Sarria no es nadie. Yo soy un hombre inservible sin Dios. No tengo de qué jactarme, ni como pastor, ni como cristiano. No tengo de qué jactarme. Porque la vida en Cristo es la vida más hermosa de milagros cuando Él habita en mí. Pablo dijo: ya no vivo yo. La gente se quedó asustado y dijo: y entonces, si ya no vives tú, ahora Cristo vive en mí. ¿Se recuerdan cuando no éramos cristianos? ¿Quién es el que se manifestaba? ¿Quién es el que a veces hablaba esas locuras absurdas? Alguien dijo: yo. No, era el diablo que provocaba eso en nuestra vida. Ahora debemos de provocar más la vida de Dios en nosotros. Debemos de provocar la vida del Espíritu en nosotros. ¿Y cómo lo vamos a provocar? Llenándonos de Él.